Conducir la enseñanza partiendo de lo conocido a lo desconocido es magistral. Por ello, el autor de las lecciones nos llevó primero a través de los milagros de Jesús para poder entender algo de su divinidad y su eterna existencia. Adentrémonos con reverencia a tan excelsas declaraciones. La historia de fondo, el prólogo. Estamos en la lección número 3 de este último trimestre del año 2024 en nuestro estudio de la lección de la escuela sabática. Y antes de iniciar, una vez más, queridos hermanos, quiero invitarles para que se suscriban a este podcast, ya sea en YouTube, ya sea en Spotify o ya sea en el Facebook, de tal manera que este material que preparamos con cariño pueda llegar a muchas más personas también para juntos estudiar, seguir estudiando la palabra de Dios. Esta semana estudiamos el prólogo de Juan. Y es extraordinariamente maravilloso ver cómo el autor de la lección partió de lo conocido y ahora nos adentra en lo desconocido. Un método muy característico de un buen maestro para enseñar verdades profundas a sus alumnos. Por eso el prólogo de Juan no inició con la lección número 1, sino después de haber visto la lección 1, algunos de los milagros de Jesús, la lección 2, otros milagros con otro énfasis, entonces ahora nos adentramos en un tema extraordinario, que vamos a darle un bosquejo en esta sección. El primer punto de nuestra lección lo hemos titulado El principio del principio. Juan 1:1, hermanos, encierra una profundidad de pensamientos que apenas podemos entender. Verdades profundas que deberíamos de tratarlas con respeto y con reverencia. De aquí, de ese capítulo 1, versículo 1 de Juan, se desprenden 3 puntos importantes del mismo texto, que señalo para bien de todos nosotros y para confirmar que estamos todos a tono en esta lección. Número 1, el verbo estaba presente antes del principio del universo, es decir, se afirma su existencia eterna del verbo. Punto número 2, el verbo y Dios son personas distintas. Y punto número 3 que destaca este primer versículo de Juan es que el verbo también es Dios. Y subrayo también es Dios y no como algunas versiones lo traducen un Dios, sino Dios solamente. En Juan 1, 3 y 4 se afirma que el verbo es el creador de todas las cosas, señalando que Jesús es el verbo, el Hijo divino de Dios y la segunda persona de la divinidad. Elena White, en Deseo de todas las gentes, página 11, lo subraya de la siguiente manera. Desde los días de la eternidad, el Señor Jesucristo era uno con el Padre. Ahora, el término logos en Juan no es un concepto etéreo y abstracto que flota entre el cielo y la tierra. El logos es Jesucristo quien se hizo carne y habitó entre nosotros, de acuerdo con el capítulo 1 y el verso 14. Entonces, el logos de Juan representa al Dios eterno, que entra en el tiempo y en el espacio, que habla, que actúa y se interrelaciona con los humanos a nivel personal. Es decir, el Dios eterno se hizo humano, uno de nosotros. Segunda consideración puntual. Contrastes. El prólogo de Juan 1:1 al 18 describe
también como el logos a Jesús, que se relaciona con la gente del mundo cuando se hace carne y cuando habla con los seres humanos. Aquí, en esta parte de la lección, se lo describe como la luz verdadera que ilumina, haciéndolo comprensible. Pero además señala que la luz llega a todos, pero no todos acogen esa luz maravillosa. La triste letanía es que el Mesías vino a su propio pueblo, el pueblo de Israel, y muchos no lo recibieron como Mesías. Esa es una triste verdad que tenemos que recordarla en este momento y que Juan lo señala desde su prólogo. Ahora, en el Evangelio de Juan, la humanidad parece dividirse en dos grandes grupos. Los que creen en Jesús y lo aceptan como Mesías, y los que teniendo la oportunidad de creer, deciden no hacerlo. Dos grupos. También en Juan, la principal diferencia entre estos dos grupos es la forma en que se relacionan con Jesús. Por una parte, los creyentes tienen una actitud abierta hacia Él, es decir, con una mente abierta, sobre todo un corazón dispuesto, están abiertos para poder recibirle. Pero por el otro lado se encuentran los incrédulos, o dijéramos de otra manera, los típicamente que vienen solo para polemizar con Jesús. Ahora fíjese bien esta declaración. El sustantivo creencia y el verbo creer, que aparecen constantemente en el Evangelio de Juan, apuntan a un sentido muy activo del creyente al convertirse en cristiano. Es decir, ser creyente, de acuerdo con estos sustantivos, ser creyente en Jesús es algo que hacemos. Y esto se expresa en cómo vivimos y no solo en un conjunto de creencias. Este es un punto muy importante en el señalamiento de esta lección que hace el autor para que tú y yo lo entendamos de esa manera. Consideración número 3. Argumento divino. Nuestra lección se centra en el argumento divino cósmico. ¿Qué es eso? Bueno, dice el autor de la lección, no es otra cosa más que Jesús es el Hijo divino de Dios, el creador del universo. Ese es el argumento divino cósmico que presenta Juan en todo su evangelio. Jesús es el Hijo divino de Dios. La gloria de Juan 1:14 es utilizada por Juan para hablar tanto de recibir honor de los humanos como de recibir honor o gloria de Dios. Señalamiento muy puntual respecto a Cristo Jesús. Ahora, en Juan, en el Evangelio de Juan, la idea de glorificar a Jesús está vinculada al concepto de su hora, es decir, al momento de su muerte. Y por lo tanto, y este es un asunto que no podemos ignorarlo, por lo tanto, la cruz es su hora de gloria de Jesús. Aunque en términos humanos lo veamos de manera contradictoria, realmente el momento de la cruz fue la hora de gloria de Jesús. En el plano humano, Jesús murió en agonía, como un criminal despreciado y débil. Pero
El lado glorioso de la cruz se presenta como un lugar de salvación, de misericordia y donde el Hijo de Dios se entrega a su Padre. La mayor gloria de Dios, dice el autor de la lección, se revela en su mayor vergüenza: cargar con los pecados del mundo. Puntos muy importantes que señala la lección y que aquí bosquejamos para no perder el centro de la lección que el autor quiere dejar en la mente de cada uno de nosotros. Ahora, a manera de conclusión en este bosquejo, déjenme señalar, hermanos, dos citas de Elena, bueno, una de Elena White y una de los comentaristas del comentario bíblico adventista. El comentario bíblico adventista hace la siguiente declaración. Dicen los autores: el Señor Jesucristo, el divino Hijo de Dios, existió desde la eternidad. Era la gloria máxima del cielo. Y eso hay que subrayarlo. Era la gloria máxima del cielo. Y Elena White, en Camino a Cristo, página 23 y 24, señala lo siguiente: al morir por los pecadores, Cristo manifestó un amor incomprensible. Y este amor, a medida que el pecador lo contempla, enternece el corazón, impresiona la mente e inspira la contrición del alma. Hablar de lo eterno, pues resulta incomprensible para nosotros. Lo eterno entendemos por algo que nunca tuvo principio y nunca tendrá fin. Y entonces la pregunta sería: ¿cómo, cómo, cómo entendemos algo que no tuvo principio? Porque nosotros queremos ponerle fecha de nacimiento a todas las cosas. ¿Y cómo comprendemos que nunca tendrá fin? Porque nosotros también le ponemos fecha de vencimiento a las cosas. Bueno, ese concepto, esa verdad cósmica de las que nos habló la lección de esta semana, tendremos la oportunidad y el privilegio de estudiarla por los siglos de los siglos sin fin durante la eternidad que Dios nos ha prometido a aquellos que seamos fieles. Así que si hay cosas que no comprendes, hermano, dale tiempo a Dios y prepárate, porque seguramente las preguntas que hoy tienes podrás hacerlas alguna vez al mismo Dios, al mismo Jesús, y tendrás una respuesta de acuerdo con lo que hemos estudiado y lo que Elena White explica. Tendremos una respuesta que nos llevará a otros temas y a otros, donde nuestro conocimiento se expandirá sin límites, la oportunidad y el privilegio que tú y yo tendremos. Pero esto me lleva al asunto que presenté en un promocional que hice de esta lección y que tiene que ver con este asunto del principio y del fin, ¿no? La famosa y eterna pregunta que en el mundo nuestro, en el ambiente nuestro de este mundo, pues la gran mayoría no tiene la respuesta. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? El concepto de la evolución dice que primero fue el huevo. Primero fue el huevo, que había unas aves de esas mitológicas, antiguas, que ponían un huevo de cascarón duro y que ahí se desarrolló y que entonces de ahí salieron todas las demás, todas las aves. No tiene
ese concepto no tiene ningún sustento. En los términos de la creación, de la teoría de la creación, que tú y yo conocemos basada en Génesis 1 y Génesis 2, nosotros entendemos que primero fue la gallina. Así lo dice Génesis, capítulo 1, que Dios creó todas las aves y que Dios dijo que la tierra produjera todas las aves. El texto bíblico no dice que Dios dijo que aparezcan huevos por todos lados y que con calorcito se empollen y después salgan. No, Dios hizo y creó por el poder de su palabra las gallinas. Así es de que ese es nuestro concepto. Ese es un asunto que tiene que ver con nuestros conceptos de principio y de fin y de eternidad. Pero Jesús, Dios mismo, no no tiene esos límites de un principio y de un fin. Él ha existido así, textualmente, desde la eternidad, siempre. ¿Desde cuándo? Pues desde siempre. Y por donde quiera que usted y yo le busquemos, no encontraremos ningún otro término que nos ayude a entender mejor este asunto. No tiene fin y no tendrá fin. Y entonces, ¿a dónde? Así será. Estos conceptos algunos a lo mejor no nos, como no los entendemos, no logramos ver la dimensión de lo mismo. Hace poco alguien me preguntó, oiga, pastor, me dijo, ¿y para qué vivir la eternidad? ¿Para qué vivir eternamente, no? Y yo me quedé asombrado ante tal declaración. ¿Cómo que para vivir eternamente, no? Y le contesté, ¿te da miedo morir? No. Está bien no tener miedo a morir, pero ¿no te gustaría vivir para siempre? Pues sí, pero ¿para qué? Entender a Jesús y el plan que tiene para tu vida te lleva a generar ese deseo en ti de la eternidad, de ahora sí de conocer la felicidad, de ahora sí entender lo que es la verdadera paz. Y entonces que tú como persona puedas seguir creciendo y creciendo y cada día conociendo más del amor de Cristo Jesús. Ahora, en este mismo asunto de la eternidad de Jesús, y no la quiero comparar con esto, pero solamente hago la acotación porque me parece relevante en ese sentido solamente, ¿no? Hay una canción de un tal cantante, no sé si su apellido es el nombre, Arjona. Y él escribió una canción, este, tratando de describir algunas cosas de Dios, de Jesús. Pero hay una frase que se destaca durante toda la canción. Y esa frase dice, Jesús es verbo y no sustantivo. Y en ese sentido, este escritor tenía razón. Jesús es verbo, es la acción misma, es es ese punto que tú y yo no podemos ser. Él era el todo. Él es la acción. Él es lo que mueve. Él es el motor. Él es el que hace que todas las cosas tengan sentido en la vida del ser humano. Así de que estos temas que son un poco complicados para poder explicarlos y todavía tal vez un poco más difíciles de poder entenderlos, nos llevan, hermanos, a que tú y yo con reverencia tratemos estos asuntos. Y entonces dejemos que la fe haga el trabajo necesario en nuestras vidas para poder entender poco a poco algo de esa eternidad maravillosa de Jesús y a la que tú y yo somos invitados a participar también.
Y déjenme terminar con lo siguiente. La parte la parte del viernes de la lección presentó una pregunta que yo, pues puse algunos puntos que me parece importante señalarlos para ti y para mí. La lección preguntó, ¿qué perderíamos si Jesús fuera cualquier cosa menos el Dios eterno? ¿Qué perderíamos? Y entonces yo puse dos cosas. Uno, perderíamos pues la esperanza y perderíamos la eternidad. Entonces, pues se acaba nuestra existencia. Se pierde la esperanza, se pierde todo, porque los seres humanos vivimos de eso, vivimos de esperanzas. Toda la vida del ser humano es de esperanzas. Creas en Dios o no creas en Dios, tú vives de esperanzas. Así que perderíamos eso. Y por supuesto, al perder la esperanza, pues perdemos la eternidad. Nuestra vida sería una broma, o como dijera un cantante muy famoso, sería una mala broma en la vida de nosotros. Perderíamos nuestro origen y déjenme decirlo así, seríamos una copia barata de la evolución. Es decir, perderíamos nuestra semejanza a Dios mismo. Hermano y amigo, te invito para que sigas estudiando, te sigas conectando con este podcast y podamos seguir profundizando en la palabra de Dios. Que Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.